Hablar de este tema en tan pocos minutos es básicamente una labor titánica. Ya de por sí, tratar el tema del yo en cualquier teoría o escuela es para muchos videos, debido a que cada teoría o cada concepto en general hay unas subescuelas o teóricos que cambian las cosas, las explican de manera diferente o incluso la reestructuran, tornándose imposible, confuso de abarcar punto por punto, teoría por teoría, teórico por teórico, etc. Es decir, hablar del concepto de yo en psicoanálisis es hablar del yo en Freud, en Klein, en Lacan, en Anna Freud, en Kohut, en Bion, en Hartmann con su sí mismo, o lo que es igual, la teoría de la psicología del yo, del psicoanálisis relacional, y así un largo etcétera. Por otro lado, hablar del yo en el budismo parecería que sería más fácil, pero no, pues para entender su totalidad, el yo en el budismo, tendríamos que abordar aspectos teóricos y prácticos del Abhidharma, de la psicología budista, de la teoría general del budismo, es decir, el Buddha Dharma, del budismo Zen, del budismo Vajrayana, del budismo Theravada y así un largo etcétera. Me refiero a que si todo proviene de Sigmund Freud o de Siddhartha Gautama, por otro lado, cada escuela le dio su toque y lo interpretó de diversas formas. Todo esto de que este video solo sería de una muy breve introducción al tema. Por ello, para mí es muy interesante hablar de este tema, pues hay mucho sobre el yo que ambas escuelas han escrito, y parecía paradójico o ilógico que ambos conceptos del yo en estas teorías budistas y psicoanalistas se parecieran tanto, discreparan tanto, y cuyos orígenes yoicos fueran tan diferentes y similares a la vez. Parece una locura lo que acabo de decir, pero quienes han leído sobre ambos temas, psicoanálisis y budismo, podrán darse cuenta de tan sublime paradoja, de lo sorprendente que es sentir que las similitudes y las diferencias, las coincidencias y las discrepancias existen en un mismo plano, en un mismo tiempo. Es simplemente increíble, así que comencemos. Concepto psicoanalítico. Empecemos con el concepto o definición de manera general y a grandes rasgos del yo en psicoanálisis. Desde los albores del psicoanálisis, el concepto del yo ha sido pieza fundamental para entender la totalidad del hombre y lo que lo lleva a existir, a vivir, a ser, etc. Tenemos que empezar evidentemente con Freud, con Sigmund Freud, pues el mismo autor utiliza la palabra yo, ich o ich, en la segunda tópica de la teoría del aparato psíquico, en donde lo distingue entre el ello y el superyo. Más adelante continuaremos con esto. Evidentemente antes de la segunda tópica existió una primera, o existe una primera, pues en esta primera intenta explicar el aparato psíquico con términos tales como inconsciente, preconsciente y consciente. También de rato regresaremos a este tema. Es decir, ambas tópicas fueron un intento de explicar el porqué de nuestro comportamiento, pues Freud se da cuenta que muchos problemas conductuales y físicos no tienen un origen fisiológico ni psicológico. Entiéndase como psicológico aspectos conductuales, emocionales, sensoriales, personalidades, temperamentos, todo lo que en sí estudia la psicología. Sino hay algo, entre comillas, existe en algún lugar, en algún espacio, en algún tiempo, en alguna huella anémica, es decir, en algún algo que mueve los hilos de la vida del ser humano. Por ello podemos ver al yo desde varios puntos. En el punto de vista tópico, el yo tiene la funcionalidad de dependencia, de movilidad y de actuar por medios del ello y del superyo. Del ello como regulador y reivindicador, así como de lo imperativo, de orden o de imposición de la ley, del deber ser, de lo socialmente aceptable, de lo recogido y asimilado como correcto, de los objetos paternos internalizados en algún momento en la personalidad del sujeto, es decir, pocas palabras, el superyo. Y todo esto con el fin de que el yo viva, enfrente y experimente la realidad externa para satisfacer las exigencias del mismo, así como dar la totalidad de la persona. Desde el punto de vista dinámico, el yo es la estructura que defiende del exterior todo el aparato psíquico del sujeto mediante mecanismo de defensa. Es decir, es una estructura neurótica que defiende las manifestaciones de displacer motivados por lo de afuera para evitar caer en la histeria, psicosis, en el borde, en las perversiones, en las estructuras, etc. Por último, en el aspecto económico,
podemos decir que el yo aparece como una fuerza ajena de todo para ligarlo con un proceso psíquico adecuado, como un conductor de la pulsión de vida y de muerte, hacia acciones visibles que el sujeto puede hacer mediante la conducta. Sin embargo, la problemática aquí con este tercer aspecto es que puede fácilmente enfermarse, entre comillas, y contaminarse con diversos mecanismos de defensa destructivos, como son la compulsión a la repetición, el apinao, dañino y destructivo para consigo mismo y con el resto. En resumen, el concepto del yo en psicoanálisis es visto desde las dos estancias que siempre han intentado encontrar una génesis en el yo, que a pesar de todo no queda del todo claro dicho origen, dicha génesis, pero sí son similares y por ende la funcionalidad es misma. Funcionalidad que mencionaremos más adelante. En pocas palabras, 1. El yo como un aparato adaptativo y 2. El yo como un aparato adaptativo para la formación de la personalidad con el objeto de amor introyectado. Función psicoanalítica. Es decir, la funcionalidad del yo, sea cual sea el teórico que abarque el tema, es la misma. Una estructura que da personalidad, que protege al aparato psíquico, que está en contacto con la realidad y a su vez con lo interno, que es el regulador de instintos o pulsiones del inconsciente y o del ello, o bien que dará una estructuración a la vida del sujeto temprana que se convertirá con el paso del tiempo en una personalidad con todas las virtudes y defectos que los objetos paternos internalizaron, lograron hacer o no hacer. Concepto budista. Si hablar del yo en psicoanálisis se torna confuso y complicado, en el budismo general es mucho menos objetivo y sí más abstracto. Es decir, el yo en el budismo es el resultado del ego. Cabe aclarar que no se debe de confundir con el ello en psicoanálisis, a pesar del error en traducción de los primeros textos de habla española que concurrieron en traducir el ello psicoanalítico precisamente en ego, pero no, son dos conceptos diferentes. Que a su vez el ego es la distorsión de la realidad, es la fusión de las etiquetas que han puesto de nosotros con la realidad externa. Dicho de otra forma, a lo largo de nuestra vida o vidas, hemos estado acumulando etiquetas y acciones kármicas que han dicho de nosotros que somos, es decir, el padre, la madre, el hijo, la hija, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el arquitecto, doctor. Incluso estas etiquetas están tan arraigadas que ya las tenemos colgando desde hace décadas o hasta siglos de historia. Por decir un ejemplo, yo que soy mexicano, cargo ya con una personalidad mexicana, con un estereotipo mexicano, es decir, con un yo histórico. Todo esto mezclado y hecho uno con la realidad de afuera, dando como resultado el ego y el ello, que al mismo tiempo crea ignorancia desde la perspectiva budista. Esto significa no ver las cosas tal cuales son, por ende se crea el sufrimiento. Significa esto que el yo no tiene una estructura establecida o clara en el budismo, no, y a continuación te lo voy a explicar. El yo consiste en 8 tipos de conciencia, 8 características que lo estructuran, es decir, 8 cosas que construyen al yo. Nos encontramos primero con las conciencias de los 6 sentidos. La mente, en la perspectiva budista, se considera como un sexto sentido debido a la facultad pensante del mismo. Luego tenemos la conciencia del desconocimiento, de lo nebuloso, de la confusión. Luego pasamos a la octava conciencia, que sería el común denominador o la base inconsciente de todo lo anterior. Esta octava conciencia es en realidad la esencia carente de toda etiqueta, de toda ignorancia, es decir, es la esencia natural del ser, es decir, lo que uno es sencillamente. Recuerdo un maestro budista que me decía que esta esencia es el estado natural de un Buda, cubierta hasta el fondo de muchos estímulos, de muchas etiquetas, de mucha historia mal distorsionada, mal interpretada. Es por ello que en el budismo se juega mucho la metáfora y la comparación de las teorías budistas o el despertar de la esencia de todos nosotros con una flor de loto en un pantano. Pues todos tenemos esa esencia, somos como esa flor de loto, y el yo vendría siendo todo ese pantano, toda esa agua, todas esas plantas, toda esa porquería, todo ese mugrero que entierra la esencia que tenemos como Budas. Pero así como la flor de loto
surge desde el fondo, atraviesa todo eso y se manifiesta sobre toda la porquería, todo ese karma, así también es la esencia, ser despierto que todos tenemos. Por lo tanto, el yo es el elemento último, la fuente de todos los conceptos relativos del mundo samsárico entero. Sin el yo no puede haber criterios, no puede existir la noción de comparación. Las cosas se forman a partir del punto de vista relativo del yo, y es a partir de ahí que surge todo el sufrimiento del ser humano, el desconocimiento, la distorsión de la esencia última de nosotros y de lo externo. Función budista. Nuestro yo hace la función de aferrarnos a algo que no somos, algo que no existe y que nos causa mucho dolor o mucha ignorancia. Cuando soltamos todo esto, con el paso del tiempo, con el estudio del Dharma, nos damos cuenta de la realidad última de las cosas poco a poco. ¿Y cuál es la realidad última de las cosas? Es decir, que carece de toda etiqueta. Y cuando desapareces toda etiqueta, ves la esencia de las cosas, que en el budismo sería la iluminación o el nirvana, que dicho sea de paso, esto no es un lugar, sino un estado de conciencia para contigo mismo y lo de fuera. Daré dos ejemplos. El yo aferrado provoca en mí el sufrimiento y ansiedad, entre otras cosas, entre otras psicopatologías, que evidentemente está dentro de mí, para obtener el celular de 30,000 pesos mexicanos. La ignorancia me hace desear en tiempos y cualidades, es decir, me hace desear que dicho celular de 30,000 pesos mexicanos me va a llenar de felicidad, de vida, de dicha, de exclusividad, de estatus social, económico, etc. Una vez lo tengo, mi yo enfermo, mi yo ignorante, se une y se muta con la realidad distorsionada. Tengo el nuevo celular. Ya ahora tengo todas estas cualidades, aparentemente intrínsecas en el celular de dicho aparato, ahora en mí. ¿Qué es lo que ocurre a continuación? Como dicha felicidad, vida, exclusividad, etc., no es intrínseca del objeto, es decir, del celular, por lo tanto es intrínseca a la ignorancia, por ende, a la aparente felicidad momentánea y efímera, en poco tiempo provocará en mi yo aferrado y distorsionado, enojos, tristeza, paranoia, apego emocional, etc. ¿Pero por qué? Porque resulta que no disfruto mi celular, porque a cada rato tengo que cuidarlo para que no se raye, limpiar la pantalla, para que no se quiebre, para que no se pierda, para gastar el dinero, para bajar aplicaciones y estar más ansioso todavía en usar todas las aplicaciones, todos los juegos de moda. Por tanto, todo esto se repite bajo un círculo de samsara eterno cuando sacan un nuevo celular. Básicamente la funcionalidad del yo en el budismo es desaparecer. Sirve saber que existe el yo para analizarlo, es decir, la teoría y la práctica, y entender que dicho yo no es uno, sino infinitos caracteres que se han dado a lo largo de toda tu vida y de toda tu historia. Segundo ejemplo, supongamos que dices que tu cuerpo es tu yo. Si te preguntaran a ti en dónde se encuentra tu yo, supongamos que tú respondes en todo tu cuerpo, es decir, en todo lo que tú ves. Pues este punto es de partida para analizar que el yo en realidad no existe. Pues tu cuerpo, que dices que es tu yo, en realidad está formado por infinitas partes. Dices, bueno, mi yo se encuentra en la cabeza. Pues tampoco, porque tu cabeza también cuenta con infinidad de partes. Luego me dices, ok, mi yo está en el cerebro. Te puedo asegurar que tampoco podríamos decir que hay un yo sólido, pues en el cerebro se divide en millonésimas partes y contenidos y funcionalidades. Así puedes hacerlo durante mucho tiempo hasta que te des cuenta que nuestra esencia carece de tiempo, de geografía, de biología, de espacio, de sentido, de lógica, etc. Similitudes. En realidad son muy pocas las similitudes o coincidencias que hay entre variantes del yo psicoanalítico y del yo budista. Se me ocurren pocas en realidad y te las mencionaré a continuación. 1. La primera similitud la podemos ver en la psicopatología o en los síntomas, por ejemplo, de un paciente. Desde la perspectiva psicoanalítica y budista, podemos decir que la psicopatología o la problemática emocional son por la distorsión de la realidad. Los objetos internos en psicoanálisis nos dieron unos lentes para ver la realidad. Muchas veces estos lentes nos evitan ver lo real, pues vemos con base a lo que nos han dicho que eso de afuera es lo mismo que en el budismo.
Pues en esas etiquetas que nos han dicho en la familia y en la historia que somos nosotros, son las mismas etiquetas que buscamos sin saciar y de manera obsesiva ahí afuera, recordando el ejemplo del celular. Segundo punto, siguiendo con las etiquetas, la segunda similitud podemos decir que el yo psicoanalítico y el yo budista está creado con bases distorsionadas. Tercer punto, el yo narcisista es un yo común entre ambas escuelas. El narcisismo en psicoanálisis ocurre por un exceso de amarse a sí mismo, por la falta de amor de los objetos, un amor que nunca fue dado, que nunca fue sentido y que el sujeto para sobrevivir recurrió a amarse en exageración a sí mismo como un mecanismo de defensa. Mientras que en el budismo ese amor propio tampoco existió y aprendió el sujeto a que ese amor que nunca recibió, si lo tiene aquella realidad u objeto externo, lo va a necesitar. Es decir, desde la perspectiva budista, lo externo tiene cualidades intrínsecas que el narcisista necesita. Piensa pues que aquella mujer, aquel hombre le dará la felicidad plena, aquel carro último modelo le dará la paz plena, aquel viaje exótico y carísimo le dará la estabilidad, la felicidad y paz que tanto ha buscado. Sin embargo, esto no es así. 4. La última característica viene del punto anterior. Al ver distorsión de la realidad, el objetivo del psicoanálisis es buscar el origen del problema de la distorsión en uno mismo para estar en paz, cosa que en el budismo también. Ambos ven en el origen del problema en lo interno y por lo tanto la respuesta también está dentro y por ende el análisis del yo es de suma importancia en ambos. Diferencias. Por desgracia, las diferencias también son abismales. Por cierto, en este video no se trata de discutir cuál tiene la mejor perspectiva, fundamento o teoría. El objetivo de este video es solo de conocer y de entretener los conceptos teóricos que hay alrededor de manera general de ambas disciplinas. Entendido esto, continuemos. Las diferencias, por lo tanto, podríamos decir que son: 1. En psicoanálisis hay un tope, entre comillas, en el análisis del yo, pues un análisis o una psicoterapia psicoanalítica establece que la distorsión de la realidad o del mismo síntoma ocurre por una serie de sucesos del pasado que dejaron marca en el sujeto y que dicha marca necesitará de un análisis para encontrar el porqué del mencionado síntoma. Por ello, una vez encontrado el motivo o los motivos de lo que ahora le aquejan al sujeto o al paciente, el análisis termina. Por otro lado, el budismo, mediante la meditación y el estudio del Buddha-dharma o del Dharma, uno mismo puede encontrar el origen del problema o los orígenes del sufrimiento. ¿Cómo? Pues estudiando la totalidad del yo e ir desmenuzando o desconstruyendo cada característica que encontremos de dicho yo, como en el ejemplo del cuerpo que acabamos de mencionar. Este trabajo, a comparación del psicoanálisis, es para toda la vida o vidas, y el camino al descubrimiento te puede llevar a analizar toda tu vida o incluso, poniéndonos metafísicos o poniéndonos del lado religioso del budismo, vidas, todas las vidas que fuiste. 2. Otra diferencia del yo es precisamente el final esperado tanto del psicoanálisis como del budismo para nuestra cotidianidad. Es decir, el objetivo psicoanalítico o psicoterapéutico psicoanalítico es fortalecer al yo para que este mismo yo sea fuerte y autosuficiente para enfrentar la realidad externa. Es decir, el paciente llega con un yo débil o destruido a terapia por miles de motivos. Y el objetivo final es construir y o fortalecer al yo para que al término del proceso psicoterapéutico la persona pueda entender la realidad con un yo sano, pueda enfrentar al mundo con un yo sano. En cambio, en el budismo, el practicante al Dharma lo que hace es practicar siempre para poder entender al yo y como resultado natural desaparecer al yo para ver la cualidad última, la esencia de lo externo y de lo interno, sabiendo pues que las cosas en realidad carecen de tiempo, de espacio, de características intrínsecas, etc., con la finalidad de vivir en paz. Si bien hay muchas diferencias más, todo esto se puede resumir en estos dos puntos.
objetivos que se establecen la persona para que viva bien. Como ya mencioné, el objetivo en común de ambas disciplinas es simplemente vivir lo mejor posible. Y lo mejor posible nos referimos a la genuina paz y felicidad para contigo mismo y con el resto externo. Ya quedó atrás del análisis que dura años o décadas en el psicoanálisis y también en el budismo. Pues siendo sinceros, el objetivo último del budismo es caer en el despertar, es decir, transformarnos en Budas. Sin embargo, en el budismo también se cae en la cuenta de que a lo mejor no todos en esta vida vamos a ser unos Budas. Por lo tanto, podemos utilizar el budismo de manera un poquito más coloquial, más a nivel de pueblo, por decirlo de una manera. Para esto, en psicoanálisis, como ya mencioné, es que el análisis dure cierto tiempo, meses o años, para dotar del yo herramientas por las cuales pueda interpretar y defender del mundo y de nosotros mismos. En cambio, en el budismo, la labor de sanar es desintegrar al yo para ver la cualidad última de las cosas, la esencia luminosa del externo e interno, y así poder vivir en paz. En fin, se evitó muchas cosas, se evitó incluso la parte religiosa de ambas disciplinas, pues mi finalidad no era confrontar a ambas escuelas o discutir cuál es la mejor. Esto tú me lo dirás en los comentarios. Así que si el video te gustó, te invito a que comentes precisamente, que el video lo compartas, te suscribas a este canal y le des en la campanita para que se te notifiquen cada vez que suba video. Le des like y todas esas cosas para que este canal, con base a tu ayuda, pueda crecer cada vez más y más, y que toda esta información le llegue a la más grande cantidad de gente que sea posible para que todos nos entretengamos un rato. Qué mejor entretenimiento en esta cuarentena que sabiendo de conceptos que tal vez no sabías o que bueno, pues quizás escuchando otra manera de explicar. Más por el momento, recuerda que debemos quedarnos en casa y debemos de disfrutar de la familia, de todos los que se encuentran a nuestro alrededor, y también, ¿por qué no?, de mis videos. Así que sin más que decir, nos vemos a la próxima. Bye.